Yo he traído preparado hoy una presentación que recoge muchos de los avances de nuestro gobierno, pero también fija derroteros para los próximos años. Yo quiero agradecer hoy la presencia de la señora ministra de las TIC, la doctora Karen Abudinen, doctor Yohai, quien ha estado muy encima de toda esta agenda, porque, como se lo dije en alguna ocasión al doctor Juan Carlos Archila, cuando nosotros hablamos de conectividad, tenemos es que hablar de equidad y hablar de oportunidades y no sencillamente de hablar de antenas, de cables, de fibra, palabras que si bien son muy importantes en el argot de los agremiados, cuando se trata de llegar a la sensibilidad del ciudadano, son mucho más claras y precisas. Y déjenme empezar por esto. Uno de los primeros objetivos, promover unos lineamientos para el sector que impulsen una transformación estructural. Y aquí es donde no les voy a hacer aquí un examen de oftalmología, no se preocupen, pero lo que quiero es que tengamos en cuenta lo siguiente: 14 documentos de política pública del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 13 decretos reglamentarios y 9 leyes de la República que transforman para hoy y para siempre el sector, hacen de estos casi 3 años de gobierno el gobierno que más políticas públicas ha desarrollado para estimular y promover las tecnologías de la información y las comunicaciones. Aquí estamos hablando de política pública de ciberseguridad, aquí estamos hablando de fintech, aquí estamos hablando de govtech, de edtech, aquí estamos hablando de la ley de las TICs, aquí estamos hablando del .co, aquí estamos hablando de subastas de espectro, pero aquí estamos hablando también de emprendimientos, de telemedicina, estamos hablando también de empleos digitales, la discusión en el marco de la emergencia del COVID-19 que trajo reglamentación específica para este sector. Estamos hablando también de las nuevas capítulos de AppsCo y por supuesto los cerca de 20,000 negocios digitales habilitados en el gobierno. Difícilmente en un periodo de 3 años o de menos de 3 años, Colombia había visto un cuerpo normativo integral para este sector. Y estas fueron cosas que planteamos en este escenario siendo yo candidato a la presidencia. Hoy son realidad, hoy están en ejecución y hoy le dan certeza e inversión al sector de corto, de mediano y de largo plazo. Y este es un proceso dinámico que incluye, entre otras, haber sido reconocido como el primer país de América Latina que saca adelante un marco ético para el desarrollo de la inteligencia artificial. Primer punto. Lo segundo, y es cuáles son esos sectores que hemos priorizado para la transformación económica digital de Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Ahí tenemos que centrarnos en cosas que mencionaba antes de esta sesión. Uno, capital humano. Formar 100,000 programadores en Colombia. Ese era el anhelo de todos ustedes. En todas las reuniones que teníamos en la CCIT me decían: presidente, usted habla que en su gobierno va a ocurrir esto si lo eligen. ¿Y dónde está el capital humano? Hoy ya tenemos una plataforma que es la Misión TIC, que tiene como objetivo formar 100,000 programadores para agosto del año 2022 y que solamente en pocas semanas va a tener ya 45,000 jóvenes seleccionados a través de una plataforma competitiva para la primera parte o el primer ciclo de formación. Y como también lo mencionaba, estamos hablando de que un 70% de esos 45,000 jóvenes seleccionados son profesionales. Entonces, es la valoración de una habilidad complementaria y una habilidad que también se ofrece para el sector. El fintech. Si hay algo que ha marcado la diferencia en nuestro país en este último año, y quizás detonado también por las circunstancias de la pandemia, es que sacamos un sandbox regulatorio anterior a la pandemia
que ha permitido que los grandes bancos digitales vean hoy a Colombia como un destino y los bancos convencionales de nuestro país se han transformado hacia la digitalización, donde los giros de programas sociales extraordinarios han hecho de Colombia el país de América Latina que más ha acelerado la banca digital, la banca móvil y la banca con ciberseguridad en el último año. Por eso seguimos en el ranking como número 1 en inclusión financiera en América Latina. Debo hacer la mención también en el caso de la medicina. Este país tenía regularmente cuentas de miles de consultas, 400.000 consultas al año en materia de telemedicina. Ya hoy estamos hablando de más de 14 millones de consultas que se hicieron en este último año en el país. Que estamos hablando también de la transformación digital del gobierno. No solamente con programas como Estado Simple, Colombia Ágil, hemos eliminado, racionalizado, digitalizado trámites, sino que ya parte de esa eliminación que entra a la digitalización hace que el gobierno sea el promotor de 17 grandes proyectos de transformación digital, donde podemos incluir desde el catastro multipropósito, y óigame esto, doctor Yohai, a lo que firmamos la semana pasada en Barranquilla con el Banco Interamericano de Desarrollo y las Altas Cortes de Colombia para que se suscriba ya el empréstito que nos permita tener los primeros expedientes electrónicos en Colombia antes de agosto del año 2022, empezando por las Altas Cortes del país. Tercero, la tecnología, ¿para qué? ¿Para qué? Y ese es el tercer tema que quiero tocar aquí. Ya mencioné telemedicina, muy bien. Ahora hablemos de educación. Este fue de los pocos países que en medio de la pandemia tuvo que tomar la decisión de cerrar universidades, cerrar colegios, pero no dejar a los niños a la deriva. Resolvimos las circunstancias de alimentación en el hogar con el PAE en casa, resolvimos la atención de los centros integrales del ICBF, pero logramos una plataforma habilitada por el ministerio con guías, trabajo también a través de medios convencionales de comunicación que nos muestran que fuimos capaces de hacer una transición muy rápida hacia la educación virtual y que hicimos también un proceso donde a través de decretos de emergencia logramos sustituir en momentos de cierre el auxilio de transporte en un auxilio digital. Primer país de América Latina que hizo eso en medio de la pandemia y que sirvió como referente. Y ya estamos prácticamente en las postrimerías de la aprobación en el Congreso de la Ley de Trabajo en Casa, que también es revolucionaria desde el punto de vista de reconocer que hay una generación que debe tener esa posibilidad para su productividad. Los temas de servicios integrados de datos, que lo hemos tenido en el país con Amazon Web Services, ahora también el doctor Galvis lo veo trabajando en estos propósitos, donde yo insisto en poder tener un data center como el que Microsoft montó en Chile, como se lo hemos pedido a Satya Nadella, como le hemos dicho también al doctor Archila cuando se trata de almacenamiento y de protección y computación en la nube. Con muchos de ustedes han tenido esa conversación. Entonces es tecnología aplicada también hacia los grandes desafíos que tiene el país. Pero ahora inclusive en la decisión humanitaria más importante que se ha tomado en política migratoria en el último siglo, que es la que acaba de hacer Colombia frente a la población migrante venezolana, no es solamente un gesto de buen corazón, humanitario y de fraternidad, sino donde la esencia de tener el estatus de protección temporal y entregarle a los migrantes su tarjeta. Estas tarjetas serán inteligentes, con reconocimiento biométrico, con bases de datos relacionales y que permiten esa información con otros servicios del Estado. Y por supuesto, estamos en el proceso de acelerar la carpeta digital ciudadana, que es uno de los pilares también de los 17 proyectos de reactivación económica que tiene nuestro país. Entonces, tecnología pensada para los grandes servicios y ofertas que tiene el Estado. Ciberseguridad. Este tema no es menor, porque este es el gran reto hoy.
nosotros sacamos la política pública de ciberseguridad. Y la política pública de ciberseguridad nos obliga a tener varios elementos prioritarios. Uno, seguridad en datos. ¿Cómo propiciamos las inversiones del sector privado en esto? Dos, ¿cómo endurecer los delitos cibernéticos en el país? Porque si bien aparecen con penas altas, son perfectamente excarcelables. Y uno de los temas que esperamos antes de terminar nuestro gobierno es sacar un nuevo marco normativo con el Congreso de la República para endurecer sanciones cuando se trata de delitos como los robos de identidad, sustitución de identidad y otro tipo de que meten en línea, entre ellas la piratería de contenidos originales y temas aún más bochornosos como tienen que ver con los expendios de droga, porque ya estamos hablando de ollas online, de los dark markets, o también como los temas de proxenetismo y también de pornografía infantil. Entonces, ciberseguridad, corazón de este eje, y lo estamos haciendo con el apoyo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, y lo estamos haciendo también con los gigantes de la tecnología. Quinto eje, y este es un tema fundamental, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy es un gran debate ético y vemos lo que está desarrollándose en California por parte del Center for Humane Technology, un centro que está analizando cuáles son las implicaciones que trae para la sociedad los manejos arbitrarios de algoritmos. El algoritmo no es un enemigo, pero el algoritmo sí produce algo. Y es que cuando una persona empieza a desarrollar búsquedas continuas, el algoritmo está diseñado para que esos contenidos estén siempre dirigidos hacia las preferencias de los clientes. Pero eso, en lo comercial, alguien podría decir, bueno, son las reglas del mercado. Pero en la interacción social, y así lo hemos visto con documentales, como los que han sido presentados recientemente en Netflix, donde se habla de cuáles son las implicaciones que los algoritmos están teniendo para la interacción social, nos damos cuenta que cuando hay contenidos de violencia, cuando hay contenidos de noticias falsas, pueden generar no solamente exacerbación de sentimientos sociales, sino situaciones de grave alteración del orden público, no porque el algoritmo lo quiera, sino porque quien está consumiendo determinada información, el algoritmo siempre le va a exacerbar la información preferente. Y lo que se busca en el marco ético es que haya una clara discriminación por parte del ciudadano de cuáles son los contenidos que tienen veracidad y que son verificables. No se trata ni de regular los contenidos, ni de intervenir los contenidos, ni mucho menos de limitar la capacidad de generar contenidos, pero sí la capacidad de tener una discriminación responsable por parte de los ciudadanos con el compromiso de quienes están moviendo algoritmos en redes sociales para garantizar la veracidad de la información que procesa el ciudadano. Esa discusión, ese marco ético, es fundamental ya en lo comercial también. ¿Para qué? Para que la información que se obtiene de un ciudadano, de los gustos de un ciudadano, de las interacciones de un ciudadano, no sean manipuladas por ninguna marca, ni mucho menos a través de la captura de información a través de las llamadas cookies. Ese tipo de discusiones son discusiones de hoy y serán determinantes para el futuro. Nosotros sacamos un marco ético que ha sido valorado por ser el primer país de América Latina que pone esa discusión sobre la mesa, y yo creo que la invitación que le debemos hacer a todos los participantes en esta asamblea es que esa conversación la tengamos y hagamos de Colombia a la vanguardia de lo que debe ser la ética detrás del manejo de información sensible y originada por el ciudadano. Y ni siquiera estamos abordando otras conversaciones que son aún más peligrosas en otros países, que tienen que ver sobre quién es el que debe ganar dinero con esa información. Si es el generador de la información, si es el procesador de la información, si es el agregador de la información o si es el diseminador de la información. Esa no es la discusión hoy cuando hablamos del marco ético, pero sin lugar a duda será la discusión que se verá en el mundo en los próximos 10 años en lo que tiene que ver con la tributación emanada de
información como un bien y el acceso a la misma como un servicio. Aquí hay algo también muy interesante. ¿Qué es lo que nosotros hemos procurado? Posicionarnos sobre bases ciertas. Nosotros fuimos reconocidos por la OCDE, último índice global, como el tercer país del mundo en gobierno digital. Ahí se reconoce la evolución y la aceleración. Queremos mantenernos ahí. Y para mantenernos ahí, lo que más nos importa hoy es que los 17 proyectos de compromiso por Colombia de transformación tecnológica se liciten y empiecen su ejecución en el año 2021. Son proyectos continuos y esos proyectos también están asociados a algo que es muy importante y es llevar el Estado casi a la eliminación del papel, donde estemos totalmente online, podamos tener los expedientes de trámites de los ciudadanos online y garanticemos que el acceso a la mayor cantidad de servicios estén todos con soporte online. Esa no es una transformación de un día para otro, la estamos acelerando y parte de lo que nosotros queremos con el expediente electrónico firmado con el BID, con las Cortes, es mostrar que desde las Cortes de cambio también está ligado con la sostenibilidad. Solamente con el manejo virtual de una sola Corte el año pasado se lograron ahorros de más de 25.000 millones de pesos en transporte de papel para los procedimientos que ellos hacen regularmente. Entonces, posicionarnos ahí y utilizar también herramientas como el catastro multipropósito y la gestión catastral integral para tener toda la data que nos permita a nosotros hacer monitoreo cuadrícula por cuadrícula en cada lugar del territorio donde se está asignando un predio o donde hay propiedad de un predio o donde no queremos que los predios tengan reposición con factores de carácter ambiental. Eso se logra con tecnología y eso hace parte de nuestro posicionamiento. Esta que es muy importante. Aquí escuchaba yo al doctor Yohai hacer mención, apaguemos las 2G y las 3G. Se tienen que apagar y rápido. Yo creo que ya la ministra Karen tiene un mandato y es que ojalá para finalizar el año 2021 nosotros tengamos totalmente apagadas las líneas o la conexión 2 y 3G. Impulsar el país para la consolidación en 4G y ya empezamos a hacer pruebas de 5G. Pruebas que tienen que abrirnos el camino para los próximos años, sabiendo que esa no es una discusión superada y que hoy hay una discusión de carácter geopolítico sobre esa materia. Unos podrán exagerarlo, otros no, pero el gran debate hoy es sobre cómo se garantiza la prospección y el avance hacia el 5G, pero tenerlas con todas las herramientas de seguridad en captura y manejo de datos y el almacenamiento de esos datos, porque esa será la gran discusión geopolítica del último año. Ojalá se resuelva. Entre tanto, nosotros ya dijimos, empezamos a hacer las pruebas y Colombia tendrá que abrazar el 5G en los próximos 24 meses. Obviamente será un proceso que tomará más años, pero que empiece ya, porque esa es una decisión no solamente en función de tener mayor velocidad, ir con la meta nuestra de tener 70% del territorio nacional con internet de alta velocidad móvil o domiciliario, sino que el 5G representa la verdadera aceleración de tecnologías como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la computación en la nube y toda la gama de ciberseguridad, inclusive la aplicación misma de medidas tan importantes como la movilidad segura, donde hoy los vehículos inteligentes necesitan líneas de 5G para poder llegar a la plenitud de los servicios que tienen preinstalados, donde está la sensibilidad frente a ciertos factores del comportamiento humano al interior de un automóvil. Y tenemos este componente, que es lo que hablamos todos los días con la ministra Karen. Conectividad es equidad. Si nosotros nos afincamos en el objetivo de llegar al 70% de cobertura
de Internet de alta velocidad para agosto del año 2022, estaremos marcando ya una diferencia en el antes, el hoy y el después. Pero estamos haciendo algo también muy ambicioso. 15,000 colegios de Colombia, de la Colombia profunda, con Internet de alta velocidad, con fibra, donde estuvimos la semana pasada, estuvimos cerca a Baranoa, estuvimos además en uno de los corregimientos más bonitos, doctor Archila, usted me acompañó con la ministra Karen, y la comunidad veía cómo en su colegio los niños reciben el hardware y encuentran la mayor y la mejor velocidad posible en ese municipio. 15,000 colegios con esa posibilidad, con esa oportunidad, representa equidad para esos miles de niños en el sistema educativo de Colombia. Y eso es social, es un cierre de brechas, como también esperamos con White Spaces llegar a otros lugares de nuestro país donde se requiere esa capacidad de penetración. Y yo quiero hacerle también aprovechar y hablarles no solamente a los proveedores de la tecnología y la conectividad, hablemos de contenidos educativos. Es muy importante, pensando en la alternancia y en la complementariedad de la formación, de la mano con esta conectividad, que los servicios de televisión, que son por señal, por cable o como se les quiera llamar, o por satélite, tengan la posibilidad de habilitar plataformas con los contenidos que se están desarrollando desde el sector público para que en la alternancia le garanticemos a los niños ese acceso y poder hacer ellos su preprogramación. Entonces es conectividad rural con sentido y con propósito, entre otras cosas, la profundización de las finanzas rurales, como ya lo estamos haciendo hoy con el Banco Agrario, donde estamos pensando no tanto en la sucursal, sino en el corresponsal bancario digital que va a abrir las cuentas con su tableta, que se acerca al ciudadano, que le ayuda a hacer la gestión también de sus créditos. Esa Colombia profunda, rural, digitalizada, representa también un mecanismo para cerrar brechas estructurales. Y esto es el mensaje, doctor Alberto. Para nosotros la CCIT es un aliado, es un coequipero. Las empresas afiliadas a la CCIT son aliadas, son coequiperas. Y yo quiero dejar un mensaje. Aquí no estamos hablando de circunstancias normales en el mundo. No es normal en el mundo que casi 2.800.000 personas hayan muerto por una enfermedad desconocida hace un año. No es normal que sean cientos o ya más de 120 millones de personas en el mundo que se han contagiado por esta enfermedad. No es normal que se hayan exacerbado los sistemas de salud de las mayores potencias del mundo. Y no es normal que las consecuencias de enfrentar ese virus hayan traído para muchos países las mayores recesiones de su historia, empezando por los países más ricos del mundo. Y no es normal que nosotros estemos viendo que aun cuando se avanza en la vacunación, hay países que avanzados en la vacunación están viviendo el tercer pico. Y es muy importante que nosotros entendamos que estamos viviendo circunstancias atípicas, estresantes, que ameritan lo mejor de nosotros. Y que todo lo que los países han gastado enfrentando la pandemia, todos y todos los países, va a traer unas cuentas de cobro. Esos programas de expansión que vemos en países como Estados Unidos, importantísimo, pero alguien lo tendrá que pagar. Sea hoy, mañana o pasado mañana. Pero sobre todo lo que se gastaron el año pasado, tendrán que pagarlo. Y el reto de los países donde se juegan su existencia institucional es en un doble propósito. Se requieren reformas con dos ánimos: proteger a los más vulnerables
y evitar que la reactivación sea una reactivación sesgada hacia los que más tienen y que termine agravando las divisiones y las inequidades. Y para eso es muy importante la inteligencia de los programas sociales y al mismo tiempo la estabilización de las finanzas públicas. Postergar esa decisión es jugar ruleta con el destino de una economía. Para un gobierno como el nuestro, en nuestro último año, y veo los comentarios de muchas personas, ¿usted para qué va a hacer esa reforma? ¿Por qué? Si le queda un año, déjele ese problema al que sigue. No, ni es mi actitud, ni es mi talante, y jamás le dejaré a ningún gobierno enquistada una bomba de tiempo. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de hacer una reforma que es transformadora, social y sostenible, para ampliar el ingreso solidario a casi 5 millones de hogares, para atender a 20 millones de colombianos con un giro económico que se aumenta y los protege ante los avatares de esta pandemia. 2, aumentar la devolución de IVA a casi 4 millones de hogares. 3, garantizar la educación universitaria gratuita de los estratos 1, 2 y 3. 4, incentivar la contratación del primer empleo. Jóvenes entre 18 y 28 años. Durante 5 años, quien los emplee no paga la seguridad social, la paga el Estado. 5, se expande el PAEF todo el año 2021 y varias empresas del sector también han utilizado el PAEF. Y 6, se aliviana la carga tributaria para la micro y pequeña empresa con el ánimo de que contraten y reactiven el empleo, que es donde se concentra más del 80% de la fuerza laboral. Y en el entretanto, tenemos que hacer el esfuerzo fiscal de estabilización. Ya lo hemos dicho, sin gravar la canasta básica de alimentos y de servicios. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo. Número 1, los grandes patrimonios de personas naturales de más de 5.000 millones, como está en la ley, deben extenderse. Los impuestos a los dividendos deben depurarse y además deben ser efectivos. Y cualquiera de ustedes que participan en empresas multinacionales sabe que el régimen de capital gains o de dividendos en Colombia está bastante por debajo de muchos países y se puede hacer un mejoramiento aumentando el ingreso sin restarle competitividad a nuestro país. Tercero, todos los ingresos de mega pensiones pueden tributar un poco para contribuir en la solidaridad de nuestro país. Y quienes hemos tenido garantizado ingresos salariales que son altos, también debemos tener la posibilidad de contribuir a nuestro país. Y claro, eliminar inequidades, revisar exenciones innecesarias. Pero esta es la oportunidad de lograr ese doble propósito: la protección de los más vulnerables y, óigase bien, la estabilización de las finanzas públicas de Colombia. Este es un momento donde se necesita grandeza. Esta no es la discusión de una reforma tributaria convencional, donde aparecen los lobbies y se discuten una exencioncita acá, una exencioncita allá. No. O sea, tiene que ser una discusión de país, de modelo de país, de llevarle la protección social a 20 millones de colombianos, 5 millones de hogares, de producir equidad en medio de una circunstancia extraordinaria y de seguir estabilizando nuestras finanzas públicas para que Colombia sea recibida, admirada y aplaudida por el mundo, porque nunca ha jugado ruleta con sus políticas macroeconómicas. De manera que la invitación que yo le hago, doctor Yohai, a usted y a todos los afiliados, es que en este tipo de discusión, advirtiendo que claro que en el Congreso siempre será una discusión constructiva y donde sus voces se tendrán que hacer presentes, nosotros partamos de la base que esos dos propósitos por el bien de Colombia son propósitos que nos invitan a nosotros a situarnos en la circunstancia a la que estamos llamados en este momento. Aquí han visto ustedes una agenda de gobierno desarrollada en menos de 3 años.
y que con toda la modestia podemos decir, es la agenda más ambiciosa, diseñada, alcanzada y en ejecución para la promoción de las tecnologías de la información y las comunicaciones que se haya visto en las últimas décadas en el país. Y así será hasta el último día de nuestro gobierno, el 7 de agosto del año 2022. Muchísimas gracias.